¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Ha sido designado por su partido como coordinador territorial para la campaña de Michelle Bachelet en Santiago Oriente. Diputado del Partido Socialista y además candidato a senador precisamente por esa circunscripción. Nos acompaña esta noche el diputado Carlos Montes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, diputado. Despejemos un poco esto de este cargo que su partido le ha pedido que tome junto con el senador Guido Girardi por el PPD en Santiago Poniente, que es coordinador de la campaña de Michelle Bachelet de manera territorial. ¿Este es el vínculo que existe entonces entre los partidos políticos y el comando y la campaña de Michelle Bachelet? Hay un acuerdo entre el PS y el PP de potenciarse, de ayudar, digamos, juntos en la campaña de Michelle Bachelet, juntos en las senatoriales, en el caso de Santiago Poniente y Oriente. Y han dicho que nosotros coordinemos los esfuerzos que haya, de coordinar el esfuerzo de los partidos para que se incorporen junto con muchos independientes. En el caso de Oriente son 21 comunas. En las 21 comunas tenemos que garantizar de que hay comando trabajando fuertemente por Michelle Bachelet, pero especialmente dialogando con los ciudadanos, yendo a los ciudadanos con el estilo que la presidenta quiere que se haga esta campaña. Mi pregunta apuntaba también, diputado, al hecho de que mucho se decía que Michelle Bachelet probablemente no quería salir con los partidos políticos, que era un poco el comentario que se hacía a su regreso a Chile. Este es el vínculo precisamente que existe con los partidos políticos. De esta manera se va a vincular el comando de Michelle Bachelet con el PS y el PPD, al menos, que son los partidos que hoy día la apoyan. Yo creo que esto va a ir cambiando en el tiempo. Acuérdese que en ambos lados hay dos, de la centroizquierda, y dos candidatos. Por lo tanto, ella tiene que tener la flexibilidad para incorporar a los demás después de que pasen las primarias. Pero durante el periodo de las primarias no hay lugar a dudas que así va a ser. O sea, los que estamos con Michelle Bachelet nos vamos a jugar hasta las primarias para que ella obtenga una gran votación en las primarias y vamos a trabajar mucho en todas partes. ¿Cómo va a ser el rol de los partidos políticos, diputado, en ese sentido? Como en todas las campañas, los partidos políticos son a nivel nacional, están en el debate nacional, a niveles locales son los que están vinculados a los dirigentes sociales. Porque ella no debería prescindir de ellos. No, es imposible. Si los partidos son fundamentales para gobernar, son muy importantes las campañas, pero lo que la presidenta ha dicho, quiero poner un énfasis en una relación con la ciudadanía, en un diálogo con la ciudadanía, en recoger mucho de la idea y a partir de eso ir construyendo las propuestas. ¿Y eso le ayuda a Michelle Bachelet considerando cómo están evaluados hoy día precisamente la clase política, los partidos políticos, los parlamentarios? Todo está claro. Lo que pasa es que hay una evaluación de las instituciones, muchas veces, del Parlamento, de la Cámara. Muy mala por lo demás. Sí, muy negativa. Pero las personas, los parlamentarios en singular, digamos, tienen en distintos lados distintos tipos de apoyo, distintos tipos de vínculos. Pero en este caso estamos trabajando por un objetivo común que nos trasciende a todo, que es la presidencia, y porque Michelle Bachelet sea presidenta nuevamente. Llegó la hora de que ella va a ser presidente por proponerse tareas transformadoras importantes. En ese sentido, ¿cómo han visto ustedes precisamente, al menos el anuncio que ha hecho Michelle Bachelet hasta el momento durante esa campaña? ¿Cuál es el hecho de que, de ser presidente, ella va a enviar un proyecto de ley para terminar con el lucro y garantizar la gratuidad escolar universal para todos los estamentos? En el discurso que ella dijo en el Bosque, ella sostuvo que estaba aquí para un gobierno de reformas profundas. Reformas profundas que asumieran nuevas tareas, que corrigieran los errores que se cometieron. Y yo creo que dentro de eso educación es un pilar fundamental. Aquí se cometieron errores muy grandes en el caso de educación, pero ella claramente en el tema del lucro hay que despejarlo porque está haciendo daño. Esta idea de un mercado educacional que compitiendo los colegios unos con otros iba a producir buena calidad y generó mucha segregación y no mejor calidad. Y en el caso de la universidad, echarla a competir como si fueran empresas de cualquier cosa, echarla a competir que va a producir mejor calidad, tampoco. Hay que asegurar de que haya proyecto educativo y que lo que mande sea el objetivo educacional y no puramente el lucro. Sí, ¿cómo se garantiza eso, diputado, considerando que usted dice se cometieron errores? Uno de los errores precisamente que se cometieron durante la administración pasada de Michelle Bachelet fue el tema de la educación. Muchos lo han dicho también, el tema de la ley. De hecho, a usted mismo también se lo he escuchado decir. ¿Cómo se garantiza hoy día que ese proyecto va a llegar a buen puerto? Mire, yo creo que un error fundamental fue el financiamiento compartido. Un error fundamental que se hizo en el año 93, y que ha tenido repercusiones segregadoras y separadoras, en fin, y que generó muchos colegios que entraron, nuevos colegios, pero que no necesariamente eran de una calidad suficiente. La ley, efectivamente, una ley general de educación que no tuviera la educación pública en el centro es un problema muy serio, tenemos una debilidad muy grande.
Lo que la presidenta Bachelet presentó como proyecto fue fin al lucro. En el proyecto alternativo a la LOCE fue el fin al lucro, pero la derecha dijo, ahí no, ni siquiera conversamos y se requería un quórum y al final terminamos lo que terminamos. Yo creo que se ha aprendido de la vida. Se ha oído a los estudiantes, se ha oído a los movimientos. Aquí Chile quiere otra cosa, quiere transformaciones de fondo en muchos aspectos, uno de los cuales es educación. Aquí Chile es el país más de mercado del mundo en educación de acuerdo al Banco Mundial. En los otros extremos está Corea, estos son los dos extremos del mundo. Tenemos un modelo que no funciona. Yo he oído a gente de la OECD diciendo Chile es un ejemplo que los cuasi mercados en educación no funcionan y por lo tanto no sigamos cayendo en eso. Aquí se requiere un proyecto de país, se requiere fortalecer los colegios, se requiere combinar la educación pública con la educación privada, pero con un proyecto de país. Diputado, ¿y cómo se va a generar este diálogo con los estudiantes precisamente que fueron los más críticos con este anuncio precisamente? ¿Quiénes fueron los que dijeron algunos, como el presidente de la FECH o el presidente de la FEUC, quienes le enrostraron precisamente a la expresidenta diciendo, bueno, ella no lo hizo durante su presidencia pasada y nadie nos garantiza que esto vaya a ocurrir? ¿Cómo se va a generar el diálogo con estos estamentos, con las federaciones de estudiantes o con los movimientos sociales? Yo creo importante que los estudiantes digan, aquí vamos a exigir que esto ocurra. No estamos de acuerdo con el objetivo, vamos a exigir que ocurra. ¿Cómo es el diálogo? Bueno, en los periodos antes de ser presidente va a tener que haber conversaciones. ¿Cómo se dan eso? Hay que ver y hay distintas maneras de hacerlo, con intermediarios directamente, para ver en qué punto estamos de acuerdo y en qué punto no estamos de acuerdo. Y así es la política. Porque aquí Michelle Bachelet son 4 años nomás. Aquí se inicia un proceso que hay que mirarlo con una perspectiva más larga que los 4 años. Y yo creo que lo que ella ha planteado ahora, de que hay que fortalecer la educación pública, hay que tener educación gratuita y hay que terminar con el lucro como lógica para organizar la educación, creo que hoy día hay una amplia mayoría de chilenos que están por eso. ¿Y qué se nos viene en cuanto a anuncios, diputado, cree usted, AFP estatal, el tema de la salud? ¿Qué más podría...? Mire, yo no puedo hablar a nombre porque no desconozco, digamos, el itinerario. Ustedes como Partido Socialista deben tener también un ideario de lo que quisieran para un próximo gobierno de Mr. Bachelet. Yo le puedo decir un conjunto de temas que es fundamental el tema institucional. O sea, en el tema institucional tenemos que discutir mucho en la campaña, que todo Chile entienda por qué tiene que haber una nueva constitución, que entienda que no es solo el binominal, que es fundamental terminar con este bloqueo, que también el concepto de Estado, que el Estado no pueda tomar iniciativa, por la constitución no puede tomar iniciativa. Bueno, que el derecho a la educación en la constitución sea muy débil y que esté mucho más fuerte la libertad de enseñanza, la libertad de empresa. En fin, la Constitución hay que hacer cambios fundamentales. ¿Y cómo hacerlo? Con mucho apoyo de la ciudadanía y hay que buscar de acuerdo a distintas coyunturas, los distintos momentos, pero que todo el mundo lo discuta ahora. Creo que en materia económica hay que comprar una política industrial. O sea, tenemos que iniciar una política industrial, estamos atrasados y los brasileños nos han enseñado que eso es posible a pesar de que son unos tamaños diferentes. Lo de educación que ya hemos hablado, yo creo que en derechos laborales hay que jugarse porque los trabajadores tengan derechos para negociar, para hacer huelga. Hoy día tenemos el gran problema de la desigualdad y la desigualdad uno de los aspectos de la desigualdad tiene que ver con que hay mucha gente que gana muy poco. Hay como el 50% de la fuerza de trabajo que gana cerca del mínimo, no el mínimo, pero los alrededores del mínimo. Entonces aquí se paga poco, hay una cultura como que algunos tienen que ganar mucho. Se están construyendo, por otro lado, casas, departamentos 45.000 UF, con gastos comunes mensuales 1.800.000. Uno dice, ¿por qué tenemos ese extremo de desigualdad? Tenemos que enfrentarlo. Las leyes laborales son un problema, un desafío muy grande. Creo que en salud, ya lo hemos dicho, la salud pública tiene que volver a recuperar oferta. Durante este gobierno Piñera no se han aumentado las camas. Es cierto que hubo el terremoto, pero el hospital en la Gran Avenida, que quedó listo para construirse, se paró y no se reanudó. Ahora terminando se habló de una primera piedra, estaba financiado, porque Félix Bulnes, en el caso de Santiago, todavía no se empieza a construir el nuevo Félix Bulnes y se está ocupando el hospital de acá. Por eso le decía también el tema, por ejemplo, no sé, AFP estatal, probablemente también fortalecer FONASA, considerando lo que está pasando con la ISAPRES, que es un tema recurrente dentro de la discusión en la ciudadanía. Sí. Bueno, en salud, claro, en salud es fundamental capacidad de oferta pública, porque FONASA no puede seguir comprando tanto. Es que no hay oferta pública en este momento. Está muy baja, entonces no puede seguir comprando a los privados y gastando gran parte de los recursos en eso, porque no hemos crecido en oferta pública. En el caso de previsión, de acuerdo, la AFP estatal es muy importante, pero tenemos que entender de que el sistema previsional no está funcionando. O sea, los sectores medios no funcionan. Cuando dejan de trabajar, bajan a 30-33% del ingreso que se tenía, no está funcionando. Y por lo tanto ese tema tenemos que discutirlo y enfrentarlo, y hay que combinar un sistema solidario de reparto con un sistema de otras. Hay que combinar un sistema, hay que superar mucho lo que tenemos. Creo también que en materia de ciudad
es un campo donde tenemos que mirar la ciudad de otra manera. En el caso de Santiago se requiere un gobierno de la ciudad y hay que avanzar, y la Constitución no permite eso. Se requiere un gobierno, porque usted ve que se ha invertido mucho en la ciudad, pero no tenemos una mejor ciudad, porque no hay quien dirija el conjunto de la ciudad, porque la intendencia prácticamente no tiene poder ni instrumentos para eso. ¿Un alcalde metropolitano? Yo creo que hay que partir con un gobierno metropolitano que tenga facultad en el agua, lluvia, en la vialidad, en el transporte, en la basura, en ciertas cosas que le permita a la ciudad ser mejor. Diputado, ¿cómo toma usted, por ejemplo, las palabras del presidente Piñera, que decía que la expresidenta Bachelet tenía que dar respuesta de muchas de lo que fue su gobierno pasado y tenía que responderle a la ciudadanía? Esto me lo va a responder a vuelta de comerciales. Ya volvemos con el diputado Carlos Montes. Seguimos con el diputado Carlos Montes. Habíamos dejado una pregunta pendiente en el primer bloque, antes de irnos a comerciales. Precisamente yo preguntaba sobre las críticas que había hecho el presidente de la República en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, donde decía que Michelle Bachelet tenía que responder sobre muchas cosas que no había hecho durante su gobierno y otras cosas y otras preguntas que tenía que responderle a la ciudadanía. No es bueno para el país que el presidente de la República esté jefe de campaña de los partidos de derecha, no es bueno. El país requiere un presidente que se dedique a gobernar y a terminar en cada una de las áreas distintos desafíos y que terminar la reconstrucción que está trazada en muchos campos, a construir las autopistas que faltan, a gobernar. No podemos seguir con la Villa Canadá, la Villa Cruzana y la Villa Olímpica que no se han reconstruido siquiera todavía, no han empezado. Necesitamos un presidente gobernando. Que hoy día se atribuya la condición de asesor de la expresidenta Bachelet, creo que no viene al caso. A lo mejor él está un poco, no tiene suficientes elementos como para estar planteando esas cosas. Diputado Montes, ¿hay logros que este gobierno usted le puede reconocer? Porque se habla del crecimiento, se habla de los empleos creados, se habla también, en fin, de un montón de situaciones que el gobierno está tratando de mostrar y que dicen, por lo menos gente que está vinculada precisamente al oficialismo, que la gente hoy día le está reconociendo al gobierno de Sebastián Piñera. Mire, yo creo que los gobiernos tienen ciertos logros, porque por la historia misma van acumulando. En el caso de acá, yo creo que el postnatal a mí me parece que fue un avance que se construyó en el Congreso, en definitiva. Creo que el hecho de estar creciendo es producto de lo que se hizo antes, producto de una coyuntura internacional, pero también porque no han habido mayores obstáculos. Creo que es bien conservador, porque agarra el vuelo lo que viene, no le agrega mucho en productividad, ni en capacitación laboral, ni en los grandes temas. Pero yo reconozco que han habido. ¿Empleo? Es parte del crecimiento. Empleos, como digo, son empleos que quisiéramos empleos de mejor calidad y mejor pagados. Porque el problema es que se paga muy poco en Chile. Hay mucha gente que gana alrededor del mínimo, repito eso. Entonces, y eso no es razonable. Entonces, ahora la discusión del mínimo, ¿por qué? Porque un salario de referencia va a muchos otros salarios. No es solo el mínimo en sí mismo. Entonces, yo creo que el gobierno ha hecho cosas, pero el presidente tiene que dedicarse a gobernar hasta el último día. Eso es lo que necesita Chile, que haga las cosas bien, más que ser jefe de campaña de la derecha. O sea, eso no es bueno. Estábamos hablando del Poder Ejecutivo, hablemos del Poder Legislativo, diputado. Hoy día hubo cambio en la mesa directiva precisamente de la Cámara de Diputados y no estuvo exento de polémica. Ciertamente la llegada de Pedro Velázquez como segundo vicepresidente de la Cámara ha generado una controversia mayúscula dentro de la Cámara de Diputados, con críticas muy fuertes hacia lo que es la persona de Pedro Velázquez y hacia lo que fue el voto también y el apoyo de Renovación Nacional y de la UDI a que llegara precisamente a la testera. ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados, según usted? Pasó de que la derecha, o sea, la UDI y Renovación Nacional tenían un acuerdo de poner a Velázquez vicepresidente. Nosotros le hicimos ver que esto era malo que la visión de la Cámara era malo para la institución. Le solicitamos que no lo hicieran, hablamos con los partidos, hablamos con el PRI, que al final no lo apoyó, le retiró el apoyo. Bueno, y ellos lo hicieron, lo sacaron con los votos de la derecha. Toda la oposición votó en contra porque se presentó a Jorge Burgos como candidato para hacer ver de que no estábamos de acuerdo, pero ellos tenían la mayoría en ese momento y ellos aprobaron. Que es una vergüenza para la institución. ¿Usted lo considera una vergüenza para la institución que hoy día Pedro Velázquez esté...? O sea, aquí hay algo que es inconsistente. ¿Cómo puede ser la institución que tiene que normar la convivencia de todos los chilenos, tiene que dictar leyes, que tenga de vicepresidente a una persona que cometió delitos? Delitos que por cuestiones de nuestras leyes le permitieron ser candidato a diputado y llegar a ser diputado también con el apoyo de la derecha, no nos olvidemos, él está ubicado en un determinado sector del mapa. Mucha gente hoy día critica como si todos fuéramos iguales, no somos todos iguales los políticos. Aquí hay gente de distintas características, hay gente muy ética dentro del Parlamento. O sea, Velázquez es un extremo, y yo creo que la derecha no se dio cuenta lo que estaba haciendo.
porque había otras personas independientes que podrían hacer. No se dio cuenta de lo que significaba que una persona con esa trayectoria y con esa condena llegara al cargo que está. Y hablando de ética, diputado, ¿qué cree usted que iría a hacer Pedro Velázquez? ¿Dar un paso al lado? ¿Dejar ese cargo? Yo creo que él debería dejar un paso al lado, se lo pidió mucha gente antes también. Y él siguió adelante en los términos que estaba, y fue una imprudencia totalmente absurdo, y un atentado, una agresión al país. Los twitters, los jóvenes no pueden entender esto, y usted ha visto cómo se ha tuiteado, pero bueno, muchas veces cree que son todos iguales, y se descalifica a todos. Pero aquí hay concretamente un sector que lo eligió, y que lo eligió como diputado, que le permitió ser diputado, y hoy día que lo pone como vicepresidente en función de... Tenían miedo que si no lo ponían mañana en la acusación constitucional, Velázquez podía votar en contra de Beyer. Eso era y estamos muy empatados. Entonces, por eso también eso influyó en ello. Al final esto va a ser muy negativo. ¿Usted cree que fue eso? Usted lleva muchos años en el Congreso desde 1990 y me imagino que conversó con sus colegas diputados del otro sector. ¿Ellos tenían reparos en votar por Pedro Velázquez? Muchos de ellos decían que no querían hacerlo, pero estaban casados. Que había una orden de partido, como había un acuerdo previo que lo habían tomado y mantuvieron ese acuerdo. Muchos estaban, pero en definitiva, en función de objetivos políticos, así llegaron a la mesa, así por algo la derecha dirige la Cámara, estamos empatados, pero la dirige, y la dirige en acuerdo con Pedro Velázquez del Comercio y con otros parlamentarios, los independientes, le dirige todas las comisiones, o sea, define el rumbo de la Cámara de Diputados a partir de ese acuerdo, y dentro de ese acuerdo estaba que este señor podía ser vicepresidente, y eso también el día de mañana la acusación constitucional. Yo lamento que no hayan tenido la flexibilidad y la visión más de largo plazo, el daño que provocaba a la institución, a todos, el hecho de elegir una persona con este currículum, con estos antecedentes de delito como vicepresidente. Usted dice que esto es por el voto que eventualmente va a tener Pedro Velázquez ante la acusación constitucional contra el ministro Bayer. ¿Cómo se va a definir precisamente esta acusación constitucional? ¿Qué ve usted que va a ocurrir, considerando que han habido críticas también por parte de expersoneros de la Concertación, exministros también de Educación, de que esta acusación constitucional no tiene destino alguno? No pueden opinar mucho, ¿no?, de lo que tuvieron con responsabilidad respecto a este tema, pero nosotros... ¿Se justifica esta acusación? Nosotros creemos de que este gobierno, en los meses que van, está legislando sin considerar la opinión de nadie más que de sí mismo. En el caso de la educación superior, tiene un proyecto de superintendencia, un proyecto de acreditación y todo un cambio en el financiamiento que quiere liquidar a la universidad pública, quiere terminar con el espacio que tenían hasta ahora. Lo mismo ocurre en la educación escolar. Todo el debate presupuestario fue para tener un fondo para que no cerraran colegios, y el ministro ni siquiera le informa hasta fin de enero a los alcaldes, a los municipios, y se cierran 42 colegios, 5.000 alumnos que quedan sin colegio. Entonces hay un manejo totalmente discrecional. Bueno, y aquí se han configurado a partir del tema del lucro un cuadro de responsabilidad, pero el tema no es Beyer, el tema es el proyecto, la política, lo que están haciendo. Vamos a seguir hablando precisamente sobre lo que va a ocurrir respecto a la acusación constitucional contra el ministro Beyer luego de esta pausa. Ya volvemos. Seguimos con el diputado Carlos Montes. Estábamos hablando antes de irnos a comerciales, diputado, respecto a la acusación constitucional precisamente en contra del ministro Bayer. Usted dice que eventualmente aquí podría definirse por pequeños votos, pero que hay una... Yo quiero insistir en que esto es un planteamiento frente a una política que está siguiendo, a la incapacidad de abrirse a discutir, a buscar soluciones, y la imposición que está haciendo el gobierno en materia de educación superior. ¿Es un tema de gestión o es un tema de enfoque? Ellos quieren terminar de privatizar todo lo que puedan antes de irse, porque saben que no van a gobernar por mucho tiempo y quieren dejarlo lo más irreversible. ¿Y la responsabilidad recae en el ministro Bayer o usted cree que hay una...? Yo creo que tiene que ver con una opción de política de gobierno, el que lo implementa el ministro Bayer. Nuestro problema no es el ministro, el problema es la política. Y todo, incluso al ministro lo conocimos antes en distintos diálogos profesionales y todo, y le teníamos buena a él, y mucha gente le tiene buena. Pero allá en el Congreso ha tenido otra cara y otro enfoque y otra mirada de las cosas que tiene muy insatisfecho. Yo creo que la cosa está muy estrecha. El resultado está muy estrecho. Lo último que yo vi que estamos un voto arriba, o sea, 57-56, sin que vote al INCO. Y al INCO el problema, porque si él se abstiene, se rechaza la acusación. Si él no vota, se aprueba la acusación, de acuerdo a los cálculos que hay en este momento. Pero eso tendrá que verse en el camino. ¿Y ustedes ya asumen el voto de Pedro Velázquez en contra? O sea, nosotros vamos a expresar nuestra molestia con eso,
Pero sí, él ha votado muchas otras leyes con la derecha. Normalmente los temas clave habrá votado siempre con la derecha. Pero no se fiscalizó. Usted dice que no se fiscalizó en este gobierno a las universidades privadas. ¿Cómo debería haberse fiscalizado? ¿Cómo dicen? Mire, ese argumento que se dice este primer gobierno que fiscaliza, la verdad es que este gobierno pudo actuar porque hubo un señor Raúl Urrutia, rector de una universidad, que él le informó a la opinión pública y al gobierno cómo estaban operando con el lucro y es verdadera mafia que había en esa universidad. Y que después el señor Vaso, que tiene un conflicto y critica a la Comisión de Acreditación y destapa también. Entonces no es que el gobierno lo haya descubierto. Se dieron condiciones que en otros momentos no existieron, en otros gobiernos. Eso sí que hay responsabilidad de todos que haya llegado a este punto. Que son estas mismas universidades las que aprovecharon el crédito con aval del Estado, han aprovechado todo para hacer negocio en vez de fortalecer la educación. Y esto yo creo que está bueno que como dice la presidenta, que se termine con el lucro como lógica del sistema educacional. Eso ya no da para más. Diputado, volviendo a lo que va a ser eventualmente un gobierno de la expresidenta Bachelet, un futuro gobierno, según las aspiraciones que tiene el PS y el PPD, un gobierno que vaya desde los movimientos sociales, pasando por el Partido Comunista, llegando hasta la democracia cristiana. Mire, yo creo que estamos hablando aquí de un frente amplio entre el centro y la izquierda. ¿La concertación se acabó? O sea, la concertación fue una forma de expresión del centro con la izquierda. Porque nunca dijo concertación en ningún momento durante su discurso. Sí. Pero aquí todos aspiramos a una nueva mayoría social y política, un nuevo frente amplio de centro e izquierda, que en este periodo tiene que decantarse el proyecto, la propuesta. Hay distintas tendencias dentro de esto, que es propio de la política, la diversidad. Sí, pero hubo una entrevista el fin de semana al presidente del Partido Comunista que sacó roncha dentro de la democracia cristiana también, recordando lo que fue su pasado en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Qué le pareció esa entrevista a usted? Mire, yo creo que hay que preguntarle eso al presidente del Partido Comunista. Pero cuando usted, como diputado, como Carlos Montes, lee esta entrevista, ¿qué es lo que...? Mire, según lo que yo sé, la entrevista fue hecha mucho tiempo antes y publicada ahora. Eso es lo que yo supe. Y en un contexto, digamos, que no guarda ninguna relación con el contexto. Fue en una reflexión, creo que de diciembre, de otro momento. Eso es lo que yo sé. En el momento genera un gran enredo, una gran confusión. Pero hasta el día de hoy día, por ejemplo, el mismo Guillermo Telly dice: no me arrepiento de haber dado la orden de haber mandado a matar a Pinochet. Sí, pero no lo dice de esa manera hasta donde yo sé. No lo dice de esa manera. En todo caso, no hay que olvidarse que a los comunistas los mataban todos los días de distinta manera, que degollaron a otros. No hay que olvidarse de la historia. Pero es otro debate. ¿Usted lo justifica en un contexto histórico? Yo no justifico nada en el contexto histórico, o sea, pero creo que sí, que cuando la dictadura arrasaba con todo el mundo, mataba, torturaba y hacía lo que hacía, había distintos tipos de reacciones en la sociedad. O sea, la dictadura era el problema, no empecemos a hablar que el problema era los que se defendían y reaccionaban frente a la dictadura. La dictadura era el problema porque mataba cada rato gente y trataba muy mal a gente. Y bueno, hoy día a otros se le olvida la realidad concreta. Y de la realidad concreta, ¿cuántos dirigentes comunistas fue asesinado? Ok. Diputado Carlos Montes, quiero agradecerle que hayamos pasado por distintos temas durante esta entrevista y veremos precisamente lo que va a pasar durante estas jornadas en el Congreso con la representación. Muchas gracias, Gustavo. Muy amable. Y a ustedes también les queremos agradecer. La sintonía siga, por cierto, en las pantallas de CNN Chile. Nos vemos.